Eco aquí, Ros. Ok. Bueno, buenas noches a todas. Es un poco difícil no poder verlas, pero confío que ahí están todas. Así que buenas noches. Para las que no me conocen, yo estuve con ustedes la primera sesión cuando hicimos el panorama general de la Biblia. Mi nombre es Gabriela Horn. Yo estoy en la junta directiva de CBT aquí en Memphis, Tennessee. Y yo soy la traductora. Mi voz es la que escuchan cuando tenemos maestras en inglés. Y esta semana me toca a mí enseñarles la era del retorno. Entonces, antes que todo, les quiero dar la bienvenida y agradecerles por su fidelidad todo este tiempo. Desde enero, finales de enero, estamos aquí en este estudio, así que gracias por su fidelidad, por su puntualidad y agradecida con todas ustedes porque están aquí cada semana. Y bueno, felicitarlas también porque yo sé que esto no es fácil, yo sé que un estudio así, cuando leemos la Biblia así en orden cronológico y en esta forma sistemática, es un montón de información que recibimos en corto tiempo y ese es parte del reto que mucha gente tira la toalla por eso. Entonces, felicidades por seguir aquí con nosotros y ánimo para terminar el entrenamiento. Entonces, bueno, vamos a orar antes de comenzar por la lección de esta noche y como siempre vamos a hacer un repaso y luego estudiar la era del retorno y al final si tienen preguntas poder ponerlas en el chat. Y hoy, si estando tarde, les recuerdo que hoy no tienen que buscar canal de español porque todo es en español. Bueno, oremos para comenzar. Padre, te damos gracias por esta noche, gracias por cada una de estas mujeres, Señor, de donde se conectan, Señor, de toda Latinoamérica. Gracias porque han hecho el tiempo para estar aquí, para estar atentas a tu palabra, Señor. Ayúdanos a ser como María que se sentó a tus pies, Señor, a escucharte, escuchar de tu palabra. Te pedimos, Señor, por la palabra, Señor, que tu palabra dice que nunca regresa vacía, que siempre cumple el propósito por el cual es enviada. Y te pido que nos en esta noche y que nos ayudes a conocerte más y más a través de tu palabra. En el nombre de Jesús lo pedimos. Amén. Bueno, yo como siempre funciono solo con PowerPoint, entonces voy a compartirles mi pantalla. Ok, hoy vamos a ver la era del retorno, pero como siempre vamos a comenzar con un pequeño repaso. Entonces, como siempre comenzamos desde el principio y vemos que desde el principio en la era de la creación vemos varias cosas acerca de Dios. En este dibujito vemos las dos flechas, ¿verdad? La de arriba para abajo, la azul, es la que muestra que Dios habla a través de toda la historia, a través de las 14 eras que estamos estudiando. Dios siempre habla. Dios da promesas, da instrucciones y todo eso requiere de nosotros fe. Requiere de que confiemos que su palabra es verdad, que Él es bueno y confiemos. Entonces, en este repaso quiero hacer un contraste que vamos a llamar personas del oído y personas del ojo. El hombre responde a las instrucciones de Dios en una de dos maneras. En este caso vamos a decir personas del oído son las personas que escuchan la palabra de Dios y viven basado en lo que Dios ha dicho. Y las personas del ojo son las personas que no viven por fe y viven basado en lo que ven, en las circunstancias, en el mundo, en las cosas que ven. Si vemos desde el principio, el hombre y la mujer, Adán y Eva, cuando fueron tentados a desconfiar lo que Dios había dicho. Entonces, a dejar de ser personas del oído y convertirse en personas del ojo. Porque, ¿qué pasó? Ellos vieron el fruto, vieron que era agradable y bueno para comer y se basaron en lo que vieron y no en lo que Dios había dicho. Y desde entonces esa es la lucha, ¿verdad? Del hombre. O somos personas del oído que vamos a vivir de acuerdo a lo que Dios ha dicho, a su palabra, o somos personas del ojo, que vamos a vivir basado. Cuando nos vamos a la era de los patriarcas, llama a este hombre Abraham a caminar con él
por fe, basado en lo que Dios ha dicho. Y vemos que Abraham a veces se va por lo que Dios dice, pero a veces también falla en su caminar con Dios. Pero a todos los patriarcas, Dios los llama a caminar por fe, a ser personas del oído y no personas del ojo. Pensamos en la historia de José y qué tan fácil hubiera sido para él ser una persona del ojo, porque todas las circunstancias en su vida decían que las promesas de Dios no se iban a cumplir. Sin embargo, él es una persona del oído, porque siendo fiel a Dios, confiando en Él, no sabiendo exactamente cómo Dios va a cumplir sus promesas, pero confiando que Él las va a cumplir. Entonces vemos eso también en la vida y en la era de los patriarcas. Cuando Dios llama a Moisés para liberar a su pueblo, es un llamado también a una oportunidad para que ellos caminen con Dios. Fe. Dios da las instrucciones a través de la ley, les da instrucciones de cómo construir el tabernáculo, de cómo acercarse a Dios por medio de la muerte del inocente a favor del culpable. Es una oportunidad para que ellos sean personas del oído, personas que escuchan la palabra de Dios y obedecen, y no personas del ojo. Pero siempre es la tentación, ¿no? Ser guiado por lo que vemos. También Dios da en esta era lo que conocemos como las bendiciones y maldiciones, que es lo que vamos a hablar más adelante. En Deuteronomio 28, Dios les da muy claro su situación. Les dice, si ustedes me obedecen, no van a poder contener las bendiciones que les voy a dar, tanto en la tierra como en sus hijos fructíferos, pero si no obedecen, entonces esto y esto y esto les va a pasar. Van a ser malditos en la tierra, en los campos, incluso de sus propios hijos. Y Dios es muy específico en lo que va a pasar si ellos desobedecen, hasta el punto de cosas que me imagino que cuando ellos escucharon eso, pensaron, esto nunca va a suceder, pero vemos en la historia que sí sucede todo lo que Dios había dicho. Entonces es un llamado a obedecer a Dios, a vivir de acuerdo a lo que Él ha dicho y establecido en la ley. En esta era se da el libro de la ley que Dios le da a Moisés. En la era de la conquista tenemos un perfecto ejemplo de un contraste entre una persona del oído y una persona del ojo. Si pensamos en Rahab, Rahab era una prostituta, era cananea, ella no era parte del pueblo de Dios, pero había escuchado de Dios. ¿Y qué dice ella? Yo sé que el Dios de Israel es el Dios, y que ella sabía que Dios iba a dar el pueblo de la ciudad de Jericó a la tierra, a el pueblo judío. Entonces, ella puso su alianza con el Dios de Israel. Ella no sabía nada, solo lo que había escuchado, pero fue suficiente para que ella pusiera su fe y su confianza en el Dios de Israel. Y en contraste tenemos a Acán, que es una persona del ojo, porque Acán ha crecido en el pueblo con Israel. Él conoce la ley, ha vivido en el desierto por 40 años, ha visto la provisión de Dios, ha comido maná, ha visto a Dios sacar agua de la roca, ha visto todo eso. Sin embargo, él se deja guiar por lo que ¿qué pasa? No obedece las instrucciones que Dios había dado de que no tenían que tomar nada de cuando conquistaran Jericó, y él toma las cosas, esconde, y por eso ellos después tienen problemas en la próxima batalla. Entonces vemos ese contraste entre Rahab y Acán. Rahab basó su vida en lo que escuchó acerca del Dios de Israel. Acán, a pesar de haber escuchado, basó su vida en lo que miró. Y luego cuando llegamos a la era de los jueces, vemos que desde arriba para abajo, desde el sacerdocio a los líderes, no viven por fe, no caminan con Dios por fe, son personas del ojo. Es más, el versículo lema de esta era del libro de jueces es: en esos días no había rey en Israel y cada quien hacía lo que mejor le parecía. En algunas versiones en inglés dice, cada quien hacía lo que le parecía mejor en sus propios ojos. Y qué mejor ejemplo de lo que significa o lo que es vivir por el ojo y por lo que ven. Y en toda esta era no se menciona el libro de la ley, por eso tenemos ese dibujito que no se menciona la ley. Cada quien hace lo que mejor les parece. Y bueno, estudiamos esa era hace unas semanas, y vemos que fue uno de los tiempos más oscuros en la historia de Israel. Cuando llegamos al reino, tenemos tres reyes: Saúl, David y Salomón. Si pensamos en Saúl, si están siguiendo la lectura con nosotros, hubieran leído de la vida de
de Saúl la semana pasada y esta semana. Y qué mejor ejemplo de alguien que se deja llevar por lo que ve. Saben que cuando estuve leyendo la semana pasada de la vida de Saúl, algo que estuve pensando es que la trampa de vivir para la aprobación de otras personas y no la aprobación de Dios. Porque si pensamos en Saúl, desde el principio, él desobedecía a Dios porque él temía al pueblo. Cuando se estaban escondiendo en las cuevas, él sabía que tenía que esperar a Samuel para hacer el sacrificio, porque él no lo podía hacer, no era levita. Sin embargo, él tuvo miedo y ofreció el sacrificio aunque no tenía que hacerlo. Y vez tras vez vemos cómo él tiene miedo de la gente. Cuando Samuel lo confronta con eso, ¿qué dice él? Que quiere que Samuel regrese con él para que lo honre el pueblo. Entonces, ¿qué es lo que le importa a Saúl más que todo? La aprobación del pueblo. ¿Qué hace que Saúl se obsesione con matar a David? Cuando las mujeres empiezan a cantar, Saúl ha matado a miles y David a miles de miles, no sé cómo dice, pero se enoja tanto Saúl cuando escucha eso que se obsesiona con matar a David. Entonces vemos como él es una persona que vive basado en la aprobación de otras personas. Sin embargo, David, teniendo la oportunidad de matarlo 2 veces, ¿qué hace David? No se rehúsa a matarlo porque él confía en Dios, sabe las promesas que Dios le ha hecho. Es un rey del oído, él sabe que Dios va a cumplir sus promesas y que no es en el tiempo de David, que no es su responsabilidad quitarle la vida a Saúl, sino que en su tiempo Dios lo va a hacer, y eso es lo que sucede. Salomón podemos decir que empieza bien escuchando a Dios, Dios le da sabiduría, sin embargo su vida termina con 700 esposas, 300 concubinas que apartan su corazón del Señor. Cuando llegamos a la era del reino dividido, creo que vemos claramente que los reyes de Israel en el norte son reyes del ojo, se dejan llevar por la idolatría, y en Judá hay alguno que otro que trae avivamiento. Por ejemplo, Josías, podemos decir que es un rey del oído, porque recuerdan que cuando encontraron el libro de la ley, ¿qué hace él? Él se rasga su ropa y se arrepiente y lleva a toda la nación a arrepentimiento porque se da cuenta que la situación en que están. Entonces, vemos cómo hay diferentes reyes en este reino, en este era del reino dividido, que escuchan la palabra de Dios y obedecen. Sin embargo, al final Dios envía profeta tras profeta para llamarlos al arrepentimiento. Y el mensaje, aunque son diferentes profetas a través de muchos años, el mensaje siempre es, si solo se arrepintieran, Dios no iba a traer el desastre sobre ellos. Sin embargo, no lo hacen y por eso eventualmente el reino de Israel cae cautivo primero por los asirios y luego sigue el reino de Judá por los babilonios. Y eso es la era del cautiverio, es la que vimos hace 2 semanas, que aquí es cuando se cumple lo que Dios había dicho en Deuteronomio 28. Específicamente todo lo que Dios había dicho que iba a suceder, sucede. Y así ellos se van en 3 olas. Si recuerdan, la primera ola se llevan a los nobles, a los príncipes, se los llevan en cautiverio a Babilonia. Y luego van en 2 olas más y quedan solamente la gente más pobre en la tierra. Ok, hoy vamos a hablar del retorno. Entonces, si quieren acompañarme en Daniel, capítulo 9, creo que es, vamos a empezar en el versículo 1, Daniel 9, versículo 1. Daniel es uno de los nobles que en la primera ola, probablemente era un muchacho muy joven, pero a estas alturas ya es probablemente un hombre mayor de 80 años, porque han pasado los 70 años que Jeremías que iba a durar el cautiverio. Entonces, si pensamos en Daniel, Daniel es joven cuando es llevado al exilio y vive la mayoría de su vida, esos 70 años en exilio. Pasa del imperio de Babilonia a los medo-persas, porque cuando regresan son los medo-persas los que están en el poder. Entonces vamos a leer Daniel 9, versículo 1 y 2. Dice, en el año primero de Darío, hijo de Asuero, de la nación de los Medos,
que vino a ser rey sobre el reino de los caldeos. En el año primero de su reinado, yo, Daniel, miré atentamente en los libros el número de los años de que habló Jehová, el profeta Jeremías, que habían de cumplirse las desolaciones de Jerusalén en 70 años. Entonces, ¿qué pasa? Daniel es un hombre del oído, ¿verdad? Porque él está atento a lo que Dios había dicho a través de Jeremías y empieza a pensar, ya han pasado los 70 años, entonces Dios está a punto de hacer algo. ¿Y qué hace Daniel? Empieza a orar y empieza a arrepentirse y a confesar de su pueblo. Dice, volví mi rostro a Dios, el Señor, buscándole en oración y ruego, en ayuno, silicio y ceniza. Y empieza a orar a Dios, haciendo esta oración, confesando los pecados del pueblo. Y vemos en Esdras, los voy a dar por toda la Biblia hoy, en Esdras capítulo 1, dice, en el primer versículo, dice, en el primer año de Ciro, rey de Persia, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, despertó Jehová el espíritu de Ciro, rey de Persia, el cual hizo pregonar la palabra y también por escrito por todo su reino, diciendo, así ha dicho Ciro, rey de Persia, Jehová, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra y me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén, que está en Judá. Quien hay entre vosotros de su pueblo, sea Dios con él y suba a Jerusalén que está en Judá y edifique la casa de Jehová, Dios de Israel. Entonces, ¿qué vemos? Que Dios usa a este rey pagano para darles permiso, dejarlos que regresen a reconstruir Jerusalén. Y así como se fueron en 3 olas o 3 partes, así regresan en 3 partes. Entonces, este es como un esquema, más o menos panorama de lo que está sucediendo en la era del retorno. A un lado tenemos los 70 años que han estado en cautiverio, primero por los babilonios y luego por los medo-persas. Al otro lado tenemos los 400 años de silencio que están entre las últimas profecías de Malaquías y el Nuevo Testamento, cuando Dios rompe ese silencio en el Evangelio. Y tenemos la primera ola que se puede, bueno, hay 3 reconstrucciones en esta era. Podemos decir que el templo es reconstruido y el altar. Hay una reconstrucción del pueblo también, porque recuerden, estas personas han crecido, la mayoría han nacido y crecido en el exilio, entonces tienen que tienen que entender, conocer la ley de Dios. Entonces el pueblo es reformado, el pueblo es reconstruido. Y luego Nehemías lleva a la tercera ola a reconstruir los muros de Jerusalén que habían sido derribados. Entonces, durante la primera ola con Zorobabel, cuando están reconstruyendo el templo, hay 2 profetas que profetizan, Ageo y Zacarías. Y luego hay un espacio como de entre 50 y 70 años entre la primera ola que regresa y la segunda ola que regresa con Esdras. Y la mayoría de los teólogos creen que el libro de Esther sucede durante este tiempo. Y luego hay 12 años entre la reconstrucción que cuando llega Esdras y cuando se reconstruyen los muros. Y luego el profeta Malaquías profetiza al final de esta última ola, ya para terminar el canon del Antiguo Testamento. Entonces espero que este esquema les ayude a entender lo que está sucediendo en esta era. Entonces vamos a ver cada ola un poquito más a profundidad. En la primera ola lo que sucede es que reconstruyen el altar y el templo. Esto es más o menos 537 años antes de Cristo. La primera ola regresa con Zorobabel. Zorobabel es nieto de Joaquín. Si recuerdan, es uno de los últimos reyes que estuvo que fue llevado al exilio. Y regresa con Jesúa, que es un levita, un sacerdote, y llevan a un remanente más o menos de 40,000 judíos. Por primera vez los exiliados son llamados judíos. Llegan a Jerusalén, construyen y dedican el altar y empiezan a volver a ofrecer los sacrificios. ¿Se acuerdan que Dios había establecido en la ley cómo se había hasta acercar a él por la muerte del inocente a favor del culpable? Que han estado en exilio no lo han podido hacer. Entonces vuelven a establecer el sistema sacrificial y el sistema levítico. Entonces si están ahí mismo en Esdras, vamos a irnos al capítulo 3 y vamos a leer el
empezando del 1. Dice, cuando llegó el mes séptimo y estando los hijos de Israel ya establecidos en las ciudades, se juntó el pueblo como un solo hombre en Jerusalén. Entonces se levantaron Jesúa, hijo de Josadac, y sus hermanos los sacerdotes, y Zorobabel, hijo de Saltiel, y sus hermanos, y edificaron el altar del Dios de Israel para ofrecer sobre él holocaustos, como está escrito en la ley de Moisés, varón de Dios. Y colocaron el altar de Dios sobre su base, porque tenían miedo de los pueblos de las tierras, y ofrecieron sobre él holocaustos a Jehová, holocaustos por la mañana y por la tarde. Entonces vemos cómo empiezan a restablecer todas esas festivales que Moisés había dado en la ley. Construyen el altar, ofrecen holocaustos y comienzan a colocar los cimientos del pueblo. Pero ¿qué sucede? Que pronto empiezan a experimentar oposición, porque el pueblo de Dios siempre ha tenido enemigos. Entonces hay enemigos ahí que empiezan a molestarlos. Podemos leer eso en el libro de Esdras y en el libro de Nehemías. Entonces, ¿qué pasa? Se decepcionan y dejan de construir el templo y se van a construir sus casas. Entonces Dios usa a los profetas de Ageo y Zacarías para llamar al pueblo de regreso a volver a construir el templo y dejar de construir sus casas. Dios usa a estos dos profetas para llamarlos nuevamente. Entonces ya para el año 515 antes de Cristo, el templo está reconstruido y celebran la Pascua. Es importante entender algunas cosas del libro de Zacarías, del profeta de Zacarías. El nombre Zacarías quiere decir el Señor recuerda. Y en este libro hay varias profecías acerca del Mesías. Por ejemplo, ahí es donde encontramos la profecía de que Jesús va a entrar triunfante sobre de que iba a ser vendido por 30 piezas de plata. Y muchas otras profecías acerca del Mesías que Dios da eh, a través de Zacarías. Bueno, para el año 515 a.C., el templo está reconstruido y celebran la Pascua. El libro de Esther probablemente sucede entre esta primera y segunda ola de los exiliados que regresan. El libro de Esther es un libro muy interesante porque si lo han leído, saben que nunca se menciona el nombre de Dios. Es el único libro en la Biblia donde no se menciona el nombre de Dios. Sin embargo, vemos la actividad de Dios. Vemos la fidelidad de Dios, su cuidado sobre su pueblo, cómo Él libera a su pueblo de sus enemigos y cómo usa a esta mujer judía para hacerlo. Y vemos la fe de Esther también. Entonces, no vamos a entrar a mucho detalle del libro de Esther, pero sucede durante esta época entre estas olas. Ok, cuando llegamos a la segunda ola, más o menos 50 y 60 años después de la primera, 458 antes de Cristo, Esdras regresa con un grupo de personas a reconstruir lo que podemos decir el pueblo. Vamos a hablar un poco acerca de Esdras. Si nos vamos al capítulo 7 del libro de Esdras, los primeros versículos nos dan como la genealogía de Esdras. ¿Quién es Esdras? Y vamos a empezar leyendo en el versículo 6. Dice, este Esdras subió de Babilonia. Era escriba, diligente en la ley de Moisés, que Jehová Dios de Israel había dado, y le concedió al rey todo lo que pidió, porque la mano de Jehová su Dios estaba sobre Esdras. Y con él subieron a Jerusalén algunos de los hijos de Israel, y de los sacerdotes levitas, cantores, porteros y sirvientes del templo en el 7º año del rey Artajerjes. Y llegó a Jerusalén en el mes 5 del año 7 del rey, porque el día primero mes fue el principio de la partida de Babilonia. Y al primero del mes 5 llegó a Jerusalén, estando con él la buena mano de Dios. Si se fijan cuántas veces dice aquí que Dios estaba con él, la mano de Dios estaba con Esdras. Y dice en el versículo 10, porque Esdras había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová, para cumplirla y para enseñar en Israel sus estatutos y decretos. ¿Quién era Esdras? Era un escriba, era levita, era sacerdote, descendiente directo de Aarón. ¿Y qué había dedicado él su vida? A estudiar la ley. Eso debe de describir a todos nosotros. ¿A qué nos debemos de dedicar? A conocer la palabra de Dios,
entenderla, aplicarla, obedecerla y luego enseñar a otras personas. Y eso es lo que había dedicado Esdras su vida. Entonces, si leemos en Nehemías, yo sé que los tengo saltando por todos lados, vemos lo que sucede cuando Esdras llega cuando empieza a juntar al pueblo. En Nehemías, capítulo 8, empezando el último versículo del capítulo 7, dice, venido al mes séptimo, los hijos de Israel estaban en sus ciudades, y se juntó todo el pueblo como un solo hombre en la plaza que está delante de la puerta de las aguas, y dijeron a Esdras, el escriba, que trajese el libro de la ley de Moisés, la cual Jehová había dado a Israel. Y el sacerdote Esdras trajo la ley delante de la congregación, así de hombres como de mujeres y de todos los que podían entender el primer día del mes séptimo. Entonces, ¿quién está ahí cuando Esdras está leyendo la ley? Está hombres, mujeres, todos los que dice entender. Y leyó en el libro delante de la plaza que está delante de la puerta de las aguas, desde el alba hasta el mediodía. ¿Ustedes creen que su pastor predica un montón de tiempo? Imagínense estar parados ahí desde el alba, imagino que desde la madrugada hasta el mediodía. ¿Quiénes estaban ahí? Hombres, mujeres, todos lo que podían entender, y los oídos de todo el pueblo estaban atentos al libro de la ley. Y el escriba Esdras estaba sobre un púlpito de madera que habían hecho para ello. Y junto a él estaban Matatías, Sema, Anías, un montón de nombres que no los vamos a leer. Entonces miren lo que hace Esdras en el versículo 5. Abrió pues Esdras el libro a ojos de todo el pueblo, porque estaba más alto que todo. Y cuando lo abrió, todo el pueblo estuvo atento. O sea que habían hecho como una plataforma, dice un púlpito, para que él estuviera arriba del pueblo y pudieran todos escucharlo y verlo. Bendijo entonces Esdras a Jehová, Dios grande, y todo el pueblo respondió amén. Amén, alzando sus manos, y se humillaron y adoraron a Jehová, inclinados a la tierra. Entonces vemos cómo Esdras abre el libro de la ley y empieza a enseñar al pueblo. Y en el versículo 11, si nos saltamos, dice, los levitas pues hacían callar a todo el pueblo diciendo callad, porque es día santo y no os entristezcáis. Y todo el pueblo se fue a comer y a beber y a obsequiar porciones y a gozar de grande alegría, porque habían entendido las palabras que les habían enseñado. Entonces no solo era de que él empezó a leerles el libro de la ley, sino que la gente entendió. Y vemos la importancia no solo de conocer de Dios, sino de entenderla. ¿Y cuál es la reacción del pueblo cuando entienden? Hay gozo y hay gran alabanza. Y si vamos al versículo 9, el capítulo 9 en Nehemías, es como empieza Esdras a recontarles toda la historia de su historia, la historia de ellos desde el principio. Y si quieren seguir conmigo, vamos a ir viendo en estos versículos cómo cómo Esdras empieza a contarles su historia y cómo va de todas las eras. Si vemos en Nehemías 9, comenzando ya les voy a decir cuál versículo. Versículo 6. Dice, tú solo eres Jehová, tú hiciste los cielos y los cielos de los cielos con todo su ejército, la tierra y todo lo que está en ella, los mares y todo lo que hay en ellos. ¿Qué está hablando aquí Esdras? La era de la creación. Si nos vamos, él sigue hablando de la creación. Si nos vamos al versículo 7, vemos cómo empieza a hablar de los patriarcas. Tú eres, oh Jehová, el Dios que escogiste a Abraham y lo sacaste de y le pusiste el nombre a Abraham y hallaste fiel su corazón delante de ti, hiciste pacto con él. Empieza a hablar la era de los patriarcas. Si nos vamos al versículo 9, dice, miraste la aflicción de nuestros padres en Egipto y oíste el clamor de ellos en el Mar Rojo. Aquí empieza a hablarles la era del Éxodo. En el versículo 12 les dice, con columna de nube los guiaste de día, con columna de noche para alumbrarles el camino. Empieza a contarles toda la historia. Les habla del maná, cómo Dios les dio pan del cielo, pero también habla de la desobediencia del pueblo, porque en el versículo 16 les dice más, ellos y nuestros padres fueron soberbios, endurecieron su cerviz y no escucharon tus mandamientos, no quisieron oír ni se acordaron de tus maravillas. Entonces empieza a hablarles de la era del Éxodo. Si saltamos al versículo 22,
empieza a hablar la era de la conquista y le dice, y les diste reinos y pueblos y los repartiste por distritos y poseyeron la tierra de Sehón, la tierra del rey de Hesbón y la tierra de Og, rey de Basán. Multiplicaste a sus hijos como las estrellas del cielo y los llevaste a la tierra de la cual habías dicho a sus padres que habían de entrar a poseerla. Entonces aquí en los versículos del 22 al 26 vemos cómo les habla de la era de la conquista. Y si empezamos en el versículo 26, vemos cómo les empieza a hablar de la era de los jueces. Pero te provocaron a ira y se rebelaron contra ti y echaron tu ley tras sus espaldas y mataron a tus profetas que protestaban contra ellos para convertirlos a ti e hicieron grandes abominaciones. Y si seguimos leyendo estos versículos hasta el 29, vemos cómo describe los ciclos de pecado que suceden en la era de los jueces. Y si leemos en el 30 dice, los soportaste por muchos años, los testificaste con tu espíritu por medio de tus profetas, pero no escucharon, por lo cual los entregaste en manos de los pueblos de la tierra. Está hablando del reino dividido cuando fueron llevados al cautiverio. Y si seguimos leyendo, el versículo 32 al 35 habla de la era del cautiverio. Dice, ahora pues, Dios nuestro, Dios grande, fuerte, temible, que guardas el pacto y la misericordia, no sea tenido en poco delante de ti todo el sufrimiento que ha alcanzado a nuestros reyes, a nuestros príncipes, a nuestros sacerdotes, a nuestros profetas, a nuestros padres y a todo tu pueblo desde los días de los reyes de Asiria hasta este día. Pero tú, dice Esdras, eres justo en todo lo que ha venido sobre nosotros, porque rectamente has hecho, mas nosotros hemos hecho lo malo. Entonces, pensemos en este hombre y en la cantidad de alfabetización bíblica que él tiene. Él conoce toda la historia de ellos, su historia, conoce lo que ha sucedido y sabe por qué están en la situación en la que están ahora. Entonces, él los lleva a un gran arrepentimiento. Muchos teólogos creen que el Salmo 119 fue escrito por Esdras, el que habla de la ley, del libro de la ley, el Salmo 119 que habla de todas las bondades de Dios, de la ley y todo eso. Entonces, eso es lo que hace Esdras, reconstruye al pueblo, a esta generación que probablemente la mayoría han nacido en cautiverio, que no conocen su historia. Es como que ellos tienen que volver a entender quiénes son, que son el pueblo de Dios y entender su identidad en la historia de Dios y qué parte ellos juegan en todo eso. Entonces, eso es lo que hace Esdras en la segunda ola. Cuenta la historia. En la tercera ola, vemos que es la reconstrucción de los muros. Y aquí es cuando Nehemías lleva a un grupo de exiliados a reconstruir los muros de Jerusalén. Y si no tenemos mucho tiempo para leerlo, pero si ustedes leen en Nehemías, bueno, vamos a leer unos versículos. En Nehemías, él escucha de su hermano que la situación en la que están sus hermanos en Judá. Si empezamos en Nehemías 1, versículo 2, dice, vino Hananí, uno de mis hermanos, con algunos varones de Judá, y les pregunté por los judíos que habían escapado, que habían quedado de la cautividad y por Jerusalén. Y me dijeron, el remanente, los que quedaron de la cautividad allí en la provincia, están en gran mal y afrenta, y el muro de Jerusalén derribado y sus puertas quemadas a fuego. Cuando oí estas palabras, me senté y lloré e hice duelo por algunos días, y ayuné y oré Dios de los cielos. Entonces, miren qué hace Nehemías cuando escucha estas palabras. Se va delante de Dios y le pide a Dios, ora a Dios. Y luego él es el copero del rey, y cuando el rey ve su semblante, ve que está entristecido por algo, el mismo rey le pregunta y le permite que regrese a ayudar a reconstruir los muros. Entonces, esta tercera ola comienza más o menos en el año 444 antes de Cristo, y un pequeño número de exiliados regresan con Nehemías a reconstruir los muros. Terminan esta reconstrucción en un tiempo récord de 52 días. Regresan, Nehemías regresa a servir al rey, él regresa del rey,
después de haber sido gobernador en Judá por 12 años. Y durante este tiempo, el profeta Malaquías, después de la reconstrucción del templo, perdón, el pueblo empieza como a apartarse de Dios otra vez, a hacer las cosas solo como por ritual, sin en realidad hacerlo de corazón. Entonces, el profeta Malaquías los llama de regreso a hacer las cosas con amor, y también da la profecía de el antecesor del Mesías que vendrá, preparando el camino para el Mesías. Entonces, a pesar de que el pueblo de Israel regresa a la tierra, podemos decir que regresan, pero con una devoción como en la superficie. El corazón de ellos en realidad eh, no está recto delante de Dios. Eso sí, el cautiverio los curó de la idolatría. Israel nunca más regresa a adorar ídolos. De aquí en adelante vamos a ver que más bien se vuelven tan celosos por la ley que cuando entramos a los evangelios, vemos cómo han surgido los fariseos, todas esas sectas religiosas, porque son tan celosos de cumplir la ley. Eso lo vamos a ver en la próxima semana que miremos la era del silencio y todo lo que sucede durante esos 400 años, porque aunque Dios no habla, no hay palabra nueva de Dios durante ese tiempo, siempre hay muchas cosas que están sucediendo y Dios está soberano y activo sobre su creación. Entonces, ¿qué podemos aprender en esta era del retorno? Creo que lo más importante, y es algo que vemos a través de todas las eras, es que Dios siempre cumple sus promesas. Dios había dicho por la boca de Jeremías que el cautiverio iba a durar 70 años, y precisamente a los 70 años es cuando ellos regresan. Otra cosa que podemos ver es que el corazón del rey siempre está en manos de Jehová. Dios usa a estos reyes paganos, Nabucodonosor, el rey Darío. Dios usa a todos estos reyes para llevar a cabo sus propósitos. Entonces a veces nosotros nos afanamos por el presidente o por este, por el otro, y tenemos que saber que Dios es soberano y Él todavía y siempre ha estado en el trono. Y Dios siempre va a cumplir sus propósitos, sin importar quién sea presidente, quién sea rey, ni nada de eso. La palabra de Dios nos da nuestra identidad. Vemos cómo Esdras tuvo que reconstruir al pueblo, tuvo que volver a enseñarles quién eran ellos en el Señor. Podemos, en este día de hoy, podemos encontrar nuestra identidad en un montón de cosas, y el mundo nos quiere poner como, nos quiere dar identidades que no son correctas, porque nuestra identidad siempre está en el Señor. Sin embargo, el mundo a veces trata de ponernos, la gente dice, ay, es que yo soy una persona enojada, o yo soy una persona aquí, yo soy una persona allá, y usamos todos estas maneras para definirnos, y esas cosas se vuelven nuestra identidad. Sin embargo, cuando somos personas del oído, vamos a basar nuestra identidad en la palabra de Dios y en lo que Él dice acerca de nosotros. Sin alfabetización bíblica, siempre vamos a actuar basados en ideas erróneas. Necesitamos conocer la palabra de Dios, obedecerla como hizo Esdras. Si no, vamos a actuar en maneras que son incorrectas. La confesión de pecados va de mano con la alabanza. Yo creo que es bien difícil, bueno, tal vez imposible, alabar a Dios cuando hay pecado en nuestro corazón. Vemos como tanto Esdras como Nehemías es lo que hacen, confiesan su pecado, el pecado del pueblo, y hay un avivamiento cuando hay confesión. Sin confesión no puede haber avivamiento, no puede haber alabanza, va de mano. Y otra cosa que aprendemos a través de esta era es que necesitamos entender la palabra, no solo oírla. Por eso es escudriñarla, es algo que hacemos toda la vida. Conocer la palabra, escucharla, leerla, pero también entenderla. Y eso es algo que a veces nos puede hacer sentir como pensamos, pero yo no entiendo un montón de cosas de la Biblia, pero para eso está el Espíritu Santo. Dios nos ha dicho que nos ha dejado el Espíritu Santo, que Él es el que nos ayuda a entender la Biblia. Y poco a poco vamos conociéndolo más y entendiéndolo. Y eso es lo que trae gozo. Pensemos en estos judíos que regresaron, y cuando escucharon la palabra y entendieron, hubo gran gozo para ellos.
Bueno, esas son las verdades que yo pude sacar de esta era. Si ustedes tienen alguna otra que les parece, pueden ponerla en el chat. Pero con eso terminamos la era del retorno. La otra semana vamos a ver la era del silencio. Así que si tienen alguna pregunta, pueden ponerla en el chat y vamos a tratar de contestarla.